Lo empecé a grabar. Entonces vamos a iniciar ahora sí formalmente el desarrollo de este tema con la explicación esquemática de la sesión de clase que vamos a desarrollar ahora. ¿Ven? Ahí tenemos el famoso binomio de Newton. Forma general. Newton desarrolla este binomio con ayuda del análisis combinatorio y es x más y a la n para Newton en su expansión o desarrollo de este binomio es combinaciones de n elementos tomados de 0 en 0. X elevado a la n, más combinaciones de n elementos tomados de 1 en 1, x a la n menos 1, mira, n menos 1, y a la 1. Así sucesivamente, combinaciones de n elementos tomados de n menos 1, x, y a la n menos 1, más combinaciones de n elementos tomados de n en n, y elevado a la n. Fíjate en el exponente de x. En cada término va disminuyendo. Y a partir del segundo término aparece la segunda componente y en lo sucesivo irá aumentando de uno en uno. Esto se conoce como el desarrollo del binomio según Newton y es materia de estudio de la clase del día de hoy. Mire, ¿qué vamos a ver? Algunas observaciones importantes referidas a este binomio. ¿Qué vamos a ver también? Número de términos. ¿Cuántos términos tendrá este binomio? Dentro de las observaciones está qué son términos equidistantes. Él y él. Él y él serán conocidos como términos equidistantes, signos de los términos del desarrollo. Aquí todos tienen signo positivo, pero ¿qué pasaría si aquí es negativo? Eso lo vamos a ver durante el desarrollo de esta sesión. Y finalmente, el término central. Dependiendo de este exponente n, este binomio tendrá un término central. Propiedades asociadas. Término general para el desarrollo de un binomio de Newton. Yo, sin el afán de desarrollar esto a través de esta fórmula, voy a poder conocer cualquier término, cualquiera de estos términos, sin la necesidad de desarrollarlo, conociendo solamente este binomio. Ello se va a conocer a través de una fórmula, ¿sí? Luego, el término central. Luego vamos a ver la suma de coeficientes, que son algunas propiedades asociadas a esta expansión del binomio según Newton. Entonces, y finalmente vamos a ver la suma de los grados absolutos de cada uno de estos términos en el desarrollo del binomio de Newton. Esto es el esquema de lo que vamos a ver el día de hoy en la sesión de clases. Empezamos con el famoso binomio de Newton. Dice, dado el siguiente polinomio, p de variable x, y, x más y elevado a la n, se puede desarrollar o expandir siempre y cuando n sea un número entero positivo o un número natural, mayor o igual que 1. Su expansión o desarrollo será el que usted está viendo a continuación, el mismo que hemos visto. ¿Quiénes son estos que están de rojito? Los coeficientes. Véalo usted. Sí, aquí aparecen los valores. Esta es la expansión del binomio según Newton. Mire, donde los números combinatorios son los coeficientes binomiales del desarrollo de este binomio. Bien, ejemplo. La expansión de x más y elevado a la 5 vendría a ser igual x más y elevado a la 5. Según esto, empiezo con 5. Combinaciones de 5 tomado de 0 en 0, x a la 5. Más combinaciones de 5 tomado de 1 en 1, mire, va aumentando de 1 en 1. El exponente de x disminuye en 4, x a la 4, y aquí hace su aparición el segundo término del binomio que es y. Más combinaciones de 5 tomado de 2 en 2, x al cubo, y cuadrado. Combinaciones de 5 tomado de 3 en 3, x cuadrado, y cubo. Combinaciones de 5 tomados de 4 en 4, x, y a la 4, más combinaciones de 5 tomado de 5 en 5, y a la 5. Vean los números combinatorios, siempre los índices superiores son iguales al valor de este exponente del binomio. Y en los índices inferiores empiezan con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Además,
El primer término empieza con la variable x, el primer término del binomio, con el grado igual al exponente de este binomio. A partir de aquí, los exponentes de x irán disminuyendo de 1 en 1, ¿ve? Hasta desaparecer. Mientras que a partir del primer y segundo término, ay, disculpen, venecos de ti, ya, mire aquí tengo esto. A partir del segundo término, ve usted, ¿sí? Aparece el segundo término del binomio, y. Y es a partir de aquí que y va a ir apareciendo y su exponente va aumentando de 1 en 1 hasta llegar a un y elevado a la 5. ¿Ven? Es así como trabajamos con este binomio. ¿Cuántas combinaciones de 5 tomada de 0 en 0? Eso es 1. Era notable. Combinaciones de 5 tomados de 5 en 5 también es 1, porque él con él son combinatorios complementarios. Mire, él con él son combinatorios complementarios y él con él también son combinatorios complementarios. Quiere decir que serán combinatorios iguales. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí, tenían que haber estudiado. Ahí está. Desarrollando cada uno de los combinatorios, este binomio x más y elevado a la 5 sería x a la 5 más 5x a la 4 y más 10x al cubo y cuadrado más 10x cuadrado y cubo más 5x y a la 4 más y elevado a la 5. ¿Ve? Ahí lo tenemos. Perdón. Disculpe usted. Mire. Mire estos coeficientes. X más y a la 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Vea? Y ahora vea por aquí lo que acabamos de ver. Coeficiente 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Yo? Entonces, aquí tenemos el desarrollo de un binomio según Newton y lo visto anteriormente era según lo que Pascal planteaba. Esto es más analítico, ¿no? El otro es más geométrico. Veamos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor, claro, todo claro. profesor. Sí, presten atención. Seguimos. Observaciones. Tengo este binomio desarrollado según Newton. La primera observación dice, el número de términos del desarrollo de este binomio está dado por lo siguiente. Mire usted, es igual al exponente n del binomio aumentado en 1. Quiere decir, este binomio tendrá como número de términos n más 1. Si él es 5, tendrá 6 términos. Si él es 6, tendrá 7 términos. Si él es 7, su desarrollo tendrá 7 términos. Bien, siguiente. Los coeficientes de sus términos equidistantes son iguales por ser combinatorios complementarios. Miren, él y él, términos equidistantes. N menos 0, no, perdón, aquí, 0 más n es n, él con él. 1 más n menos 1 es n. Son complementarios. A eso se refiere. 3. La suma de coeficientes es 2 elevado a la n. Es decir, para este binomio, su número de coeficientes estará dado la suma de sus coeficientes. Combinaciones de n tomado de 0 en 0. Ellos son los coeficientes. Será 2 elevado a la n. ¿Sí? Pero también usted sabe que en un binomio, que es un polinomio, la suma de coeficientes se calculaba dándole 1 a las variables. ¿Se acuerdan? Suma de coeficientes, p evaluado en 0. Y término independiente, p evaluado en 1. También se puede aplicar ello aquí. Sí, a él, porque es un polinomio. Si x y y valen 1, obtengo la suma de coeficientes de este binomio. Y normalmente es 2 elevado a la n, donde n es este valor. 4. En los binomios suma, los términos de su desarrollo serán positivos. Él es un binomio suma elevado a la n. ¿Qué pasaría si es negativo?
Si es un binomio diferencia elevado a la n, los términos del lugar par serán negativos y los términos del lugar impar serán positivos. Miren, él es el primer término, término del lugar impar. Él es el segundo término, término del lugar par. Sigue el tercero, el cuarto y el quinto. A eso se refiere. Los términos del lugar par serán negativos y los términos del lugar impar serán positivos. Si el signo aquí es negativo. ¿Bien? Cuarta observación. Si n es par, si n es un número par, el desarrollo del binomio presenta un único término central, cuyo lugar, o sea, lugar, posición, será el primer, segundo, tercer, cuarto término. ¿Cuál término será? El término que ocupa el lugar n medios más 1. Depende del lugar de este valor. N medios más 1. Bien, esto tendríamos aquí. ¿Listo? Pueden anotar esto, hacerle una captura para que lo tengan como base para la parte práctica. Aunque les voy a recordar, pero de todas maneras es bueno que lo tengan. ¿Sí? Pasamos a la siguiente parte. Dice cálculo del término del lugar K más 1 para el desarrollo de la potencia de un binomio. Tengo este elemento. ¿Sí? Ahí. Mire, 1. Contamos los términos de izquierda a derecha. Tendremos la siguiente formulita. El término del lugar K más 1 para este desarrollo será combinaciones de n elementos tomados de K en K. N es el exponente del binomio y K más 1 es el lugar que ocupa. O sea, K más 1 puede ser el primer término 1, el segundo término 2, el tercer término 3 y así sucesivamente. X, que es el primer término del binomio, elevado a la n menos K. Y, que es el segundo término del binomio, elevado a la K. ¿Vio? Y tenemos esta formulita. Cuando contamos los términos de izquierda a derecha, o sea, obtenemos los términos en este sentido, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quisiera que este K sub 1 es el término del lugar K más 1, perdón, K más 1 como subíndice es el término del lugar K más 1, ¿sí? ¿Qué pasaría ahora si yo cuento de izquierda, perdón, de derecha a izquierda? Que para mí él sea el primer término, el segundo término. Esta fórmula funciona cuando digo que él es el primero, segundo, tercero y así sucesivamente, contando de izquierda a derecha. Bien, pero cuando los términos del desarrollo se cuentan de derecha a izquierda, de aquí, él sería mi primer término, mi segundo término. Miren el orden de los exponentes tanto de X y Y. Simplemente se invierten. Y el resto es lo mismo. Pero ahora estamos haciendo el conteo o la posición desde aquí, desde el último término. Él será el primer término, el segundo, el tercero y así. Él será el último término con esta fórmula. Mientras que con esta fórmula estaríamos contando en este sentido. Él sería el primer término, el segundo y el sí sucesivamente. Tener en consideración esto. ¿Sí? Él es el que vamos a usar siempre, por lo general, salvo que me hagan la pregunta contando los términos de derecha a izquierda o empezando desde el último término. Bien, lo mismo, término T con subíndice K más 1 es el término del lugar K más 1. Vamos a ver las aplicaciones. Bueno, vamos a ver algunas propiedades. Suma de los grados absolutos de los términos del desarrollo de un binomio absoluto. Tengo un binomio en una forma más general. AX a la P más BY a la Q elevado a la N. ¿Sí? Para este binomio, yo quiero la suma de los grados absolutos de los términos del desarrollo del binomio. Este será la siguiente fórmula. N por N más 1 sobre 2, todo multiplicado por P más Q. Profe, y si P y Q valen 1, ya saben, ¿no? Se reducen. Pero esto es la forma general y se aplica esta expresión. Profe, y si yo quisiera, le digo, si yo quisiera el término independiente, ¿ven? Yo tengo un polinomio P
de variable xy, que es ax a la p más by a la q, todo elevado a la n. Si yo quiero el famoso término independiente, esto será polinomio p evaluado en 0. ¿Sí? El polinomio p evaluado en 0. Bueno, ahí como los dos son variables, no me da término independiente, pero eso lo hemos aprendido. También el que más tiene relevancia es esto. La suma de coeficientes de p de x, y. Esto es igual a p evaluado en 1, obviamente para cada una de sus variables. ¿Sí? 1, 1. Esto sería a más b elevado a la n. ¿Sí? Ahí tendríamos una opción adicional para esta forma general. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Vamos a ver, ya no hay más estudiantes en la sala. Seguimos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Dice, halle el tercer término del desarrollo de este binomio. X a la 7 más 2y al cubo elevado a la 6. Primero, tenemos que recordar que para calcular el término del lugar K más 1, uso esta propiedad. ¿Sí? Es lo primero. Observo. ¿Quién es X? Aquí no será X. Este X que aparece aquí, en este binomio, será X a la 7. Y, en este desarrollo, para esta fórmula, ¿no? Tenemos Y, pero para nosotros Y será 2Y al cubo. N será 6. Y como me dicen, el tercer término, el término del lugar 3. Veamos. Mire, el término K más 1 es igual al término del lugar 3. Vean, eso quiere decir que K más 1 debe valer 3. Operando, K tomaría el valor de 2. Observando este binomio, vea, N, el N que está en esta fórmula, será 6. Y el X será X a la 7 y el Y será 2Y al cubo. Tener en presente eso. Entonces, ya puedo aplicar esta propiedad. El término del lugar 3 será combinaciones de n elementos tomados de K en K. N vale 6, K vale 2. El primer término del binomio es 7, perdón, X a la 7, elevado a la n menos K. N menos K. 6 menos 2, aquí está, 4. El segundo término del binomio, ¿sí? Elevado a la K, pero K vale 2. Ahí tenemos. Combinaciones de 6 tomados de 2 en 2. Sería 6 por 5 entre 1 por 2. 15. Operando X a la 28, 4Y a la 6. Esto sería 4 por 15, 60. X a la 28, Y a la 6. Aplicando la formulita para el cálculo del término del lugar 3 para el desarrollo de este binomio. Cualquier término de este binomio se puede calcular con esta formulita siguiendo este procedimiento. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Continuamos. Ejemplo número 2. Hay el término del lugar 10 en el desarrollo de este binomio. Mire usted, una vez más. Tenemos el binomio. ¿Sí? Ahí está. Vamos a aplicar esta formulita. Primero, tengo que indicar qué término quiero calcular. Término del lugar 10. ¿Bien? Entonces, esto implica que K más 1 vale 10. Por lo tanto, K tomará el valor de 9. Ahora, observo el binomio. El primer término es X al cuadrado. El segundo término es Y a la 7. N es igual a 11. Conozco N y conozco K. Puedo aplicar esta formulita. El término del lugar 10 será combinaciones de N tomados de K en K.
¿Quién es el primer término del binomio? X al cuadrado, elevado a la n menos k. El segundo término del binomio es y a la 7, elevado a la k, o sea, 9. Ahí está, un poquito más claro. Operamos combinaciones de 11 tomado de 9 en 9. Obviamente puedo aplicar combinatorios complementarios. Según lo visto en la clase pasada, será combinatorios de 11 tomados de 2 en 2, porque el complemento de 9 respecto de 11 es 2. 11 menos 9 es 2. Desarrollo este binomio. Sería 11 por 10 sobre 1 por 2. Y aquí tenemos x a la 4, y a la 63. Operando tendremos esto. Y ello sería el desarrollo de este binomio. Bien. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Están ahí? Abran su micro. Sí, profesor. ¿No hay preguntas? No, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Mire usted. Siguiente. Preste atención. Ejemplito número 3. Dice, halle el último término en el desarrollo de este binomio. Profe, ¿cómo sabría cuál es el último término? ¿O qué lugar ocupa el último término? ¿Alguien tiene una noción según lo visto hasta ahora? A ver, tiene que ver con cuántos términos primero. Si yo quiero saber quién es el último término, tengo que ver cuántos términos tiene ese binomio. ¿Bien? ¿Cuántos términos tiene? ¿Recuerdan? 11. 11 o 12. El número de términos, a ver, miren, recordar es volver a vivir. Mire acá, el número de términos del desarrollo de este binomio es igual a este valor n agregado en 1. Aquí está la respuesta. ¿Ve? Vamos a regresar. Estábamos aquí. Sí, entonces, según esa pequeña observación, tengo este binomio. Eso implica que el número de términos n vale 11. Mira, n vale 11. Pero su número de términos será n más 1. Eso implica que tiene un 11 más 1 términos, es decir, 12. Si tengo 12 términos, ¿qué lugar ocupa el último término? El 12. El 12º término, ¿sí o no? Es lógico. Por lo tanto, yo necesito calcular el último término ocupa el lugar 12. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que término k más 1 debe ser 12. Es lo que yo voy a buscar. El último término es el término del lugar 12. ¿Bien? ¿Esto qué sería? K de frente vale 11. Conozco n, conozco k. Aplico la formulita para el cálculo del término del lugar 12. Sería combinaciones de n tomado de k en k. ¿Sí? Aquí. nk. El primer término, que es x al cuadrado, elevado a la n menos k. El segundo término, que es 1 sobre x a la 5, elevado a la k. K vale 11. ¿El cuánto es? 1. 11 menos 11 da 0. ¿Sí? Ahí está. X al cuadrado a la 0 es 1. 1 por 1. 11, pero 1 sobre x a la 5 elevado a la 11. Él afecta arriba y abajo. Tendríamos esto. Y finalmente, el término del lugar 12 lo puedo expresar en una forma más sencilla como x elevado a la menos 55. O pudo dejarlo así también. Bien. Preguntas, jovencitos. No, ¿Preguntas? profesor, todo claro. Entonces, voy a detener la grabación para ahorrarnos los megas, ya que el tiempo de subida a internet es bastante largo a veces cuando es muy grande el archivo. Bien, vamos a detener la grabación.